Entonces, lo que está haciendo el gobierno es racional dentro de este equilibrio Nash ineficiente de los partidos políticos hoy. Y lo que va a hacer el próximo, salvo que haya una crisis que genere una toma de conciencia de que se requiere un cambio, va a ser lo mismo, independientemente del signo. Porque en este equilibrio te conduce a eso. A mí no me sorprende en absoluto la decisión del gobierno, ¿no? Y bueno, los maquillajes sobran. Siempre en economía ha habido maquillaje, sobre todo cuando uno maquilla el futuro, igual que las personas. Las personas se prometen cosas de cambios personales en sus conductas y son fantasías, porque después no cambian, ¿no? Y las sociedades son parecidas y en economía es igual. Hay un caso famoso que me encanta a mí la historia económica, Necker, que fue ministro de Finanzas de Luis XVI en Francia. Y Francia se había mandado el numerito de financiar a la Revolución Americana, quedó totalmente financiada. La Revolución Francesa tiene su origen en un déficit fiscal, eso es. El rey tuvo que llamar a los estados generales para poder subir los impuestos. Empecé a hablar en cuestión de la monarquía, oye, que era absolutista, pero en esa época para subir los impuestos de modo permanente tenías que llamar a una asamblea general de todo el país. Y, y fue un problema de déficit fiscal. Y ese déficit fiscal es re interesante porque 4 o 5 años antes el ministro Necker, que era muy inteligente, había hecho una proyección futura, que era como el Consejo Fiscal Asesor. Entonces mostraba cómo las curvas al final se juntaban. No se juntaron nunca, ¿no? Entonces, esto parte de la decadencia son estos maquillajes, estas proyecciones que no se cumplen, la responsabilidad de que al siguiente. Y Chile tiene un tema que no hay que olvidarse. Chile sufrió un trauma, que es la decadencia anterior, la que va de 1920, más o menos 1910, por ahí, pesa con fuerza en 1920, al 1973. Y esa decadencia se manifestó en dos cosas. Primero, en no crecimiento, que son todas las distorsiones microeconómicas, y en una inflación, que es la macroeconómica. Y la gente se acuerda mucho de la macroeconómica y esa quedó grabada. Esa quedó como trauma, y por eso tenemos el Banco Central Independiente, y por eso en la constitución que propusieron los convencionales, que era 100 años de soledad, se quedó corto, digamos, ¿ah? Se mantenía el Banco Central Independiente. Entonces, esta decadencia no se va a notar en la inflación. No como Argentina, porque en Argentina llega la inflación, entonces es muy notoria. Aquí hacen menos notoria porque como no hay inflación, tú lo vas notando en que, bueno, los hijos de repente cuesta que encuentren pega, algunos empiezan a ir de Chile. Oye, ya no es tan fácil comprarse la casa propia como los padres, a nuestra generación les fue más fácil comprar la casa propia de nuestro hijo. Son una serie de síntomas que la gente empieza a ver como cosas microeconómicas, pero que en realidad son resultados de este panorama general. Así que sí, las proyecciones yo creo que es imprudente, número uno, pero segundo creo que es racional, es dentro del equilibrio político en que estamos, que es perverso, y el consuelo son proyecciones que no se cumplen, con todo síntoma de la decadencia. Jorge, primero agradecerte tu exposición. Creo que Gracias. ha sido muy clara y precisa en los detalles, sobre todo para quienes no somos economistas, entonces se agradece eso. Mencionaste algo que hay como dando vuelta, que es el sueño chileno está en extinción. Además, recientemente un economista par tuyo mencionó recién también que hoy día los chilenos no tienen la opción de comprarse la casa propia, ¿ya? Y nos vemos enfrentados a una estancada movilidad social. Además de eso, la pobreza aumenta y qué decir de la inseguridad y el crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones? Porque todos vemos que aumenta la burocracia. El Estado hoy día es cada vez más robusto, vemos que ponen más permisos y hay más trabas en temas de inversión, hay menos empleo, proyecciones que son falsas y los ingresos de las casas de las familias chilenas son cada vez las mismas y las demandas para ellas son cada vez más altas. A ver, para mí, en mi opinión, la madre en un programa que, primero hay un tema político, que es la toma de conciencia, y probablemente una cierta disrupción de los partidos políticos actuales, porque yo creo que todos
Los más nuevos no, pero son nuevos, no sé, darle 5 años, no sé qué va. Pero en general hay, creo que esa suerte como de corrupción, y no me refiero a la corrupción de plata, sino corrupción por el deber hacer. ¿Ah? Esa es la que está. eh, entonces, si uno si se lograse un movimiento político que tomase conciencia de este nivel de decadencia y la necesidad de hacer un cambio, para mí la madre del cambio es fiscal. ¿Sí? Esa es la madre del cambio. La madre del cambio fiscal porque tú logras. Yo te voy a decir una cosa, tú de los 45.000 millones, toma los 10.000 millones que no tienen objetivo. Elimina los 10.000 millones de acá. Son 3 puntos del PIB. Cerraste el déficit. Y pasa el déficit. Cerraste el déficit y, inmediatamente pero tú necesitas más que eso. Porque tú tienes que bajar el impuesto corporativo si quieres que haya más inversión, el 27%. Hay que bajarlo al 20%. Hay distintas estimaciones ahí. Yo tengo una más bien conservadora. ¿Ah? Hay que sumarle 3.000 millones de dólares más por lo menos. Yo sumando, yo creo que genera como 8.000 millones. ¿Ah? Y eso pasa por ajuste de funcionarios, por un lado. Si tú haces el cálculo de los días hábiles y lo llevas a los verdaderos días hábiles, etc., hay un espacio en los funcionarios públicos de 2.000, 3.000 millones de dólares por una sola vez. ¿No? Y después los programas públicos hay otros tantos. O sea, tú necesitas esa reforma. ¿Sí? Son las dos, diría, las madres. ¿Ah? Si tú logras esas madres, tú puedes hacer algo muy importante con las inversiones. Y es que las inversiones quede, voy a inventar, el 1 o el 2%, más allá de lo que gastan las inversiones en poner en las comunidades como parte de su acuerdo de evaluación de impacto ambiental, que queden en las comunidades, pero que se puedan descontar del impuesto corporativo. ¿Sí? O sea, en el fondo estoy diciendo que una parte de lo que se recauda se adelanta y queda en la comunidad. Porque tú necesitas la comunidad a favor. Y hay otras cosas donde tú la vas a tener siempre en contra, como los planos reguladores, que son parte de la restricción de la oferta inmobiliaria. Y ahí tú tienes que modificar la ley de urbanismo, que es, la ley de urbanismo tiene un principio que está reflejado en las avenidas. Es las avenidas, independientemente del plano regulador municipal, no pueden ser de baja densidad. Porque el legislador pensó que la avenida, la vialidad, comprar de todo, no es para tener una villa. ¿Ah? Yo creo que tú tienes que adaptar eso al metro y a un par de inversiones más. Y ya tiene un efecto de oferta. Entonces, me estoy perdiendo un poco en la respuesta tuya, pero en el fondo lo que yo creo que hay una madre de reformas que tiene que ir en mi ley ómnibus, que es la fiscal, detallada, con todos estos programas que se llaman, el A, el B, el C, el D, ¿no? Y un ajuste en la planilla pública, por una sola vez. ¿Por qué digo por una sola vez? Porque tú no puedes tener a la gente siempre pendiente que la van a despedir, porque eso es una oposición total. ¿No? Entonces, un ajuste por una sola vez con un congelamiento, algún tipo de cosa. Y eso te tiene que dar espacio para la reducción del impuesto corporativo. ¿No? Pero, además, te tiene que dar suficiente espacio, no solo para reducirlo, sino que para que una parte de ese impuesto se pueda adelantar o en el tiempo ir quedando en las comunidades, de tal modo que tú tengas un apoyo más para estas inversiones, que son estas comunidades. Y otras cosas tú vas a tener que pelear y eliminarlas por completo, de permiso. Ese es como un paquete completo, pero ese paquete completo es suficientemente duro como para que no se puede hacer si es que tú no tienes antes una cosa política muy potente. ¿No? No sé si me perdí en la respuesta o hay algo que parece que no tenía. ¿Sí? Terminando como la burocracia administrativa finalmente, porque dependemos 100% de que el Estado esté dispuesto a disminuir los servicios, a disminuir sin involucrar a la comunidad, porque yo lo que se hace en el inverso, el objetivo que se hoy día es incorporar un montón de trabas, incorporar a más ministerios para poder aumentar la inversión o que se salgan los proyectos de aportarlos para que esto ocurra. ¿Qué hace eso? Que aumenta un proyecto constructivo, aumenta los costos internamente en el Estado, por ende hay mayor inversión interna y menor externa, porque el privado cada vez tiene más trabajo para poder invertir, y por ende el PIB no va a aumentar, no va a aumentar la movilidad económica, etc.
Entonces, Es que el corazón está en el Estado. Eso es así. Y tú, si tú eliminas permisos, automáticamente dices, bueno, entonces no necesito todos estos funcionarios. Número uno. Segundo, si tú eliminas programas, entonces empiezo a equilibrar mi presupuesto público. Número dos. Ahora, todo eso tiene grupo de interés. Los programas y beneficiarios, ya, listo. La tercera es que con eso tengo que eliminar suficientes programas y después, igual eliminar gente, eliminar ministerio, para generar espacio para bajar el impuesto corporativo. Y para que una parte de ese impuesto incluso quede en la comunidad, para empezar a tener aliados en las comunidades. Esa es como Y va a haber cosas que no va a poder hacer nomás. Po. Yo, por ejemplo, en educación, creo que el problema es tan grande que de nuevo, soy partidario de, ahí creo más, y esto lo tomé de una experta en educación, de usar la teoría de sistema. Y si yo creo que esta mesa está mala y hay que rediseñarla, para empezar a rediseñar y no sé qué, y al final no la va a rediseñar nunca, porque todo el mundo uno quiere quedarse aquí, quiere quedar. Entonces yo lo que yo hago es, le pego una patada a la mesa y boto una pata y la mesa se cae, entonces hay que cambiar. ¿No? Yo creo que la pata en la mesa hoy día en el sector de educación, por ejemplo, es poner una regla. Yo le llamo instructor, porque quiero que sean también instructores gente que no necesariamente estudió pedagogía. Ningún instructor puede entrar a enseñanza media a hacer clases si él no se saca en la prueba de admisión un 90%. No tiene ningún problema. Bueno, no voy a ir contra los antiguos, sería grotesco. Y ahí tú rompiste la pata y empieza a entrar gente nueva y ahí va a tener que equilibrar el mercado porque entonces hay que subir el sueldo de los profesores para que haya más gente que estudia ingeniería, que se interese en matemáticas, gente que estudió Derecho, que se interese en enseñar temas de verbal. ¿Ah? Porque el rediseño completo, el mensaje que yo he aprendido es que los rediseños completos no van a resultar nunca, porque van a verse torpedeados. No, eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar es una especie de ley ómnibus a la Argentina. Eso puede funcionar. No tú tienes el detalle. Y ahí el trabajo principal, y por eso siempre he tratado de escribir y exponer para gente que le interesa las políticas públicas y no necesariamente sea economista. No hay nada muy sofisticado en lo que estoy diciendo, eh, porque creo que un trabajo muy relevante, por no decir más relevante, mala noticia para el economista, va a ser de los abogados. Porque aquí hay que entrar a hacer cambios en el derecho público. ¿Cuál es el mínimo número de cambios que puedo hacer para generar un cambio relevante? Porque hay mucha oposición. No sé si me terminé de explicar, pero la madre está en el sector público. Es el botín. Y ahí, te digo, lamentablemente no hay distinción de partido. ¿Eh? O sea, todos lo quieren como botín. No nos engañemos. Y el gobierno, el sector público le gusta hacerse cargo de más cosas, porque entonces tiene más poder. No sé si alguien ha estudiado acá lo que ha pasado con los APR, agua potable rural, que originalmente era responsabilidad del Estado, ¿sí? Porque dejó a las sanitarias privadas en el sector urbano, pero los APR dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a funcionar? Entonces externalizó en la sanitaria los planes de desarrollo y todos los planes de inversión. Vino el gobierno de Bachelet y dijo, no, si esto tiene que ser manejado por el Estado. Entonces fuera la sanitaria, y entonces hoy día no hay planes, obvio, porque no había capacidad, pero se contrató mucha gente del sector público para que se haga cargo, pero no están los planes. Entonces ahora vamos a pedirle a la sanitaria, vamos a hacer una excepción y vamos a pedirle a la sanitaria. Entonces tenemos el mismo sistema antes, pero con más empleos públicos. Jorge, ¿y qué pasa? Tú has desarrollado tu actividad profesional básicamente en el sector privado. ¿Y qué tanta conciencia existe en el sector privado, en las industrias, en las compañías, de esto que tú has estado mencionando, de estos grupos de interés? Eh, Finalmente hay
¿hay capacidad para levantar algo propositivo o finalmente se pliegan frente a una situación, se acomodan, por así decirlo, frente a lo que se está viendo? A ver, el rol del empresario es tratar de sobrevivir y que le vaya bien y buscar qué cosas pueden funcionar. Por lo tanto, este tema, este tema, yo he visto muchos empresarios con mucha conciencia social que saben que este es un temazo y que hay que abordarlo de alguna manera, pero han sido, hoy día la misión de cada uno es ver cómo remar. Piensa tú lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario y construcción, es la peor crisis que hemos visto yo creo que desde el 82. Eh, Hay sectores que están a la defensiva, como el sector de agricultura, donde claramente, no entré en detalle, pero claramente la misión de los funcionarios hoy día es que ojalá haya la menor cantidad de salmonicultura posible en Chile. Entonces, cada uno de los empresarios está tratando de sobrevivir. Yo, en lo personal, estas son iniciativas que tengo. He tenido el beneficio de haber formado una empresa a lo largo de 30 años que hoy día tiene un nivel profesional muy alto, porque tú para atender una compañía privada hoy día que cualquier gerente ha estudiado, tiene un MBA en Chicago, no sé qué, tú tienes que ir arriba de eso, ¿no? Y por lo tanto tenemos un grupo de gente muy bueno y yo me he apalancado en ello para hacer muchos estos números y motivar a más gente a que lo siga haciendo eh, y poder hacer algo. ¿No? O sea, yo soy un privado y que estoy haciendo esto y he tenido apoyo, sí, ocasionalmente de privados para una cosa de este tipo, pero es el tipo de pega que hay que hacer, creo yo. Soy muy escéptico de las otras. Pero los empresarios están en eso. ¿Ah? Ahora, también lo que ocurre, y no hay que perderse, ¿no? Es que cuando el ambiente se vuelve muy adverso, aquí hay ajustes naturales. El mercado siempre se va a ajustar. Siempre se va a ajustar. La pregunta es si se ajustar y siempre se va a ajustar y va a equilibrar las cosas, ¿sí? Pero el ajuste al que puede terminar convergiendo es un ajuste muy adverso. Déjame tomar el tema de la construcción. Hoy día, y hablemos de la clase media hacia arriba, ¿ah? La que es un sector pequeño pero grande en términos de volumen, de dinero, no son viviendas con subsidio. Es un mercado que está hoy día sobreofertado. Eh, y los costos son muy altos, porque le hemos metido costos. Y además hemos quitado algunos temas tributarios que después, si alguien preguntara, yo creo que fue un error. Eh, entonces, ¿cómo se equilibra esto? La economía sube plata, ¿cómo se equilibra? Nadie va a construir, voy a exagerar, se va a construir muy poco, pero básicamente no se va a construir. Tú dejas la construcción, para la construcción 2, 3, 4 años, y el mercado se va a equilibrar. ¿Y cómo se va a equilibrar? Bueno, con las casas van a ser mucho más caras. Y los arriendos van a ser mucho más caros. De ahí se equilibra el mercado. Y en 3, 4, 5 años más vamos a volver a construir. A otro ritmo, con menos y con las casas más caras. ¿Entiendes? Y los que sobrevivan van a ser pocos. Entonces, esto converge a menos empresas, mercados más concentrados y rentabilidades del capital mayores. No te quepa duda que la rentabilidad del capital privado, el poco que queda en Venezuela, debe ser del 20% anual. Porque son los sobrevivientes en un sistema. Esto converge, la gente no se da cuenta, pero esto converge a que la rentabilidad del capital es más alta, con menos capital. Ese es el resultado. Esto converge a que la distribución funcional del ingreso se mueve desde que el trabajo tiene un X% del PIB y el capital un 1 menos X, a que el X del trabajo va a caer. A eso converge. Y converge a una informalidad enorme. Porque después están los pequeños, medianos empresarios y dicen, bueno, yo tengo que funcionar igual, entonces no puedo pagar este impuesto con estos permisos y toda la negra, ¿no? Esa es la otra variable de ajuste.